Muy buenos días a este nuevo webinar de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Hoy tenemos la suerte enorme de contar con Maite Pagazaurtundúa, una eurodiputada del grupo Renew Europe, del Partido Ciudadanos, y que viene a hablarnos de un tema tremendamente interesante, de mucha actualidad y que el coronavirus desgraciadamente ha vuelto a poner en el foco de mira, que es la lucha contra la desinformación en Europa. La Comisión Europea, durante esta temporada que ha durado la pandemia, ha llegado a identificar diariamente hasta 2.700 artículos con desinformación sobre el COVID. Y ha habido ejemplos tan claros como que, por culpa de una desinformación que hablaba de beber lejía o alcohol como método preventivo para librarse de la pandemia del coronavirus, en Bélgica se ha registrado un aumento de hasta el 15% de incidentes con lejía. Aparte, por no hablar de todas las teorías de conspiración que vosotros conocéis y muchas otras noticias falsas que se han detectado. Pero mientras todos intentábamos sobrevivir de alguna manera a la pandemia, a la vorágine, al cambio, al estar en casa teletrabajando, a conectarnos desde el ordenador, Maite enseguida supo ver que la desinformación era un tema que nos iba a preocupar y mucho durante esta crisis y se puso en contacto con una persona a la que le encargó hacer un estudio súper interesante y que hoy tenemos la suerte de poder escuchar a través de Maite con todas las conclusiones sobre la desinformación. Maite pertenece a la Comisión de Libertades Civiles y lleva todo este tema como experta desde hace mucho tiempo. Así que nada, Maite, no te robo más tiempo, simplemente anunciar a las personas que nos estéis escuchando, sois más de 40 personas inscritas, os recuerdo que esto es un evento limitado, os invitamos por email y las personas que estáis aquí pues tenéis un interés específico en todo el tema de la desinformación en Europa. Podéis hacer las preguntas que queráis durante la intervención de Maite a través del chat y yo os las dirigiré a ella en vuestro nombre cuando termine la intervención inicial. Maite. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a todos los participantes. Es una gran oportunidad. Efectivamente, como ha dicho María, las situaciones de crisis como la que todavía estamos intentando superar generan que las dinámicas que existen de cambio social o de riesgos sociopolíticos se aceleren. Y ya llevábamos 2 o 3 años viendo cómo la red, el sueño de la red de los años 90, que era el sueño de una red libre, sin ningún tipo de reglas, que sería como el paraíso para que todo el mundo pudiera participar, para que fuera todo muy interconectado y para que hubiera nuevas dinámicas sociales, tenía una cara oscura. Y la cara oscura es la posibilidad de utilizar esa entrada en todos nuestros salones, porque la digitalización ha cambiado nuestra manera de vivir. Lo online llega a nuestra vida cotidiana, la física, lo que nosotros somos, nuestra vida, nuestros cerebros, nuestro corazón. Y claro, hay quien tiene intenciones de injerencia. Ahora pongo el contexto del por qué, o de fraude o de crimen transnacional o del tipo que sea. O sea, tenemos la utilización de la red para lo bueno, pero también para posibilidades de nuevos crímenes. Crímenes sean de tipo privado o crímenes que sean de una orientación más ideológica. La Comisión Europea se había preocupado desde hacía ya varios años de ir trabajando estas cuestiones, pero la crisis del COVID lo ha acelerado todo. Todos nosotros fuimos conscientes durante algunos días de que vivíamos pendientes y pegados a la pantalla de nuestros dispositivos móviles y que entraban muchísimas cosas de una manera como no habíamos conocido anteriormente, que llegaban muchas mentiras y algunas de mucho riesgo, por distintos motivos. Y ese es el motivo de ponernos en contacto con Javier Resaca, al que conocemos desde hace muchos años y que siempre nos ha ayudado cuando, como experto, en su categoría de experto, pues tenía posibilidad de hacernos caso. Y pese a su situación de teletrabajo, con tantos niños pequeños, pues fue capaz de ir trabajando y ir elaborando todas aquellas cosas que nos parecían muy relevantes. Y lo que salió fue este documento, que por supuesto todos los presentes tienen acceso. Este es el QR, ¿sí? Y si no, luego mandamos el enlace.
que se denomina Narrativas para romper Europa en la crisis del COVID. Una de las conclusiones de este estudio, con muchísimas fuentes abiertas, fue que el COVID, la pandemia, ha servido de instrumento para exacerbar, para extremar, hinchar narrativas contra la Unión Europea, procedentes de fuentes extranjeras o de comunidades de redes polarizadas ideológicamente, y que durante el periodo de pandemia se han polarizado mucho más e incluso hemos llegado a ver fenómenos de dogmatismo, de sectarización, de fenómenos que no están propiamente en el informe porque van para el siguiente que ya estamos empezando a trabajar. Lo que pudimos observar es que nuestra intuición, la hipótesis de la que partíamos, de que los momentos de vulnerabilidad de las sociedades y que ponen a prueba las instituciones que deben liderar las respuestas, son el boquete por el cual se meten los misiles, tanto aquellos que quieren hacer fortuna aprovechándose de la pobre gente que está en casa, o bien de aquellos que tienen otros intereses, como son, pues, debilitar nuestras estructuras como democracias. Y alguien pensará, bueno, pero ¿cómo a partir de pequeños mensajes se pueden debilitar las sólidas estructuras de un Estado de Derecho democrático y de 27 de ellos que conforman una cosa tan potente, una unión política tan importante como es la Unión Europea? Pues sí, es muy posible, porque la misma fortaleza de nuestro Estado de Derecho democrático, que es la libertad de conciencia y de pensamiento, puede ser intoxicada con un virus, que es el de la hostilidad, la intolerancia hacia otras maneras de pensamiento. Por tanto, el corazón de lo que son nuestros sistemas democráticos está en la libertad de pensamiento. Pero si a través de estrategias de desinformación es posible convertir a algunas personas en adictos a la mentira y en comunidades de soldados contra cualquier otra manera de pensar diferente a la de lo que han sido adoctrinados, lo que podemos ver es que ese espacio de vida democrática donde pensamos lo que nos parece dentro de las leyes, y hay una manera de pensar muy, muy amplia en nuestras sociedades que no tiene por qué gustarnos, la de otros, pero que entendemos dentro del juego del pluralismo, puede ser atacado. Y ha sido específicamente atacado durante el tiempo de la pandemia. Y mucho más atacado durante los momentos en que las instituciones todavía no terminaban de reaccionar. Hubo unos días en los que, desde el punto de vista de lo que somos Unión Europea, el Parlamento tuvo que volver a arrancar sin diputados prácticamente en las instituciones. La Comisión Europea tuvo que reaccionar para que las políticas de los Estados miembros fueran más coherentes y tuvo que hacerlo convenciéndoles, persuadiéndoles, porque en los temas sanitarios la Comisión Europea apenas tenía competencias y sin embargo lo fue haciendo, y otras instituciones de la Unión Europea empezaron a dar liquidez y confianza al sistema, a los sistemas económicos, en un momento en que debían pararse, porque nos debíamos, la mayoría de nosotros, confinar. Bueno, en ese momento en que, hasta que todos esos mecanismos se ponen en marcha, es el momento en que mayores olas de desinformación contra lo que somos como europeos, lo que nos da posibilidades de futuro para nuestros hijos, nietos y para las democracias en todo el mundo, es el momento en que pudimos comprobar después que efectivamente era así. Según se iban dando respuestas, según se iban activando esos grandes mensajes políticos del Parlamento Europeo, iba decreciendo la posibilidad de las campañas de desinformación más,
digamos, de esas narrativas que eran maliciosas. Entonces, el estudio lo podría presentar muchísimo mejor Javier Resaca que yo, pero se estudiaron fuentes digitales potencialmente maliciosas, detectadas tanto en países de la Unión Europea, América Latina, Rusia, Irán, China y los Estados Unidos. El resultado con el Excel para que cualquiera de los participantes o quien quiera difundirlo pueda ver y utilizar esas fuentes para otros análisis. Por supuesto, está absolutamente abierto. Y lo que vimos es que la mayoría de las plataformas digitales estaban ubicadas mayoritariamente fuera de la Unión Europea y tenían unas características: escasa trazabilidad y transparencia, lanzar informaciones destinadas a dañar la confianza o la imagen de las instituciones comunitarias europeas y una utilización sofisticada. En parte, a veces eran noticias falsas, mentiras. Pero en otras ocasiones había recursos de comunicación sofisticados para potenciar vulnerabilidades o percepciones que debilitasen geoestratégicamente los valores o los intereses de la Unión Europea, para erosionar la percepción de ese proyecto que 27 Estados miembros y 440 millones de ciudadanos hemos puesto en marcha para tener mayores oportunidades de estabilidad, de paz, por supuesto, interna y con respecto al resto del mundo, de posibilidades de capacitación tecnológica, industrial, social, comercial, pues todas estas cosas que de una manera variable tenemos, y en un mundo que es más convulso en estos momentos, más inestable, acelera un enorme riesgo para todo el conjunto de lo que son las naciones de nuestro planeta. El análisis de nuestros datos ha demostrado que, efectivamente, como he dicho, las instituciones o Estados miembros deben ser eficaces en el desarrollo de sus competencias para que no puedan colarse este tipo de amenazas híbridas que intentan minar sistemas democráticos. Es algo muy serio, por eso estamos todos preocupados, pero yo diría que ahora que tenemos por distintos estudios, porque hemos podido ver muy descaradamente cómo se aceleraban estas tendencias, yo lo que sí estoy segura es de que lo vamos a enfrentar adecuadamente, sin ninguna merma de nuestras libertades de pensamiento y de expresión, poniendo el orden necesario, justo y apropiado, y no más del necesario, en un ecosistema limpio, donde lo que es ilícito offline sea ilícito online, y donde los valores, nuestras libertades del siglo XX, del tiempo anterior, se puedan transportar perfectamente al siglo XXI, y donde no perdamos ese elemento de limpieza, de posibilidad de verificar hechos veraces y de distinguir entre lo que son los hechos y lo que son, pues, percepciones o elementos ideológicos del tipo que sea. Yo os animo a que entréis en el informe, y quiero defender lo que va a ser la Comisión Especial sobre Desinformación e Injerencias Extranjeras, que va a poner en marcha el Parlamento Europeo durante un año, imagino que se pondrá en marcha en septiembre, y quiero defender que la visión europea es una visión matizada, que no vamos a matar moscas a cañonazos, que lo que sí sabemos es que una sociedad basada en el imperio de la ley es como un jardín, porque el orden natural es la selva y necesita cuidado, necesita protección. Nos ha costado siglos que el espacio offline
perfeccionase su manera de juego, de tal manera que los discursos de odio y los delitos de odio, que la hostilidad, que el totalitarismo, que de cuando en cuando sí que se han abierto paso, estuvieran, digamos, tuvieran pocas posibilidades de terminar con nuestras mentes y corazones primero y con nuestras sociedades y nuestras vidas después. Bueno, pues en el espacio online tenemos que hacer también ese camino, pero tenemos muchísima experiencia acumulada de muchos años. Y tenemos a grandes gigantes del pensamiento y de la política que nos dan orientaciones para poder aplicar los desafíos que tenemos ahora. Porque no hay opción a que vivamos en un estado de selva online, de que se multiplique la violencia, de que los más vulnerables estén desprotegidos o de que impere la ley del más fuerte, del más manipulador, del estratega sin escrúpulos. Yo no sé si me he pasado de tiempo, si... porque yo por hablar... No te preocupes, Maite, yo creo que tienes 5 minutos para acabar de elaborar si quieres y luego ya pasamos a preguntas. Bien, pues entonces voy a ir haciendo todas las conclusiones. 1. Si hay algo que es importante y que tanto Ursula von der Leyen como el alto comisionado Josep Borrell han indicado en los últimos tiempos, es que las grandes crisis son aceleradoras de tendencias, de dinámicas existentes, de que el orden bipolar ha sido sustituido por un desorden multipolar y que si queremos, por una parte, defender a las sociedades democráticas de amenazas de desinformación, que empiezan con desinformación y pueden terminar siendo un verdadero caos social. Y por otra parte, queremos poder ayudar fuera de la Unión Europea, debemos ser capaces de desarrollar nuestras capacidades y cultura estratégica. Porque cuando hablamos de desinformación, tenemos que pensar en términos de estrategia, de geopolítica y de democracia. Por otra parte, para intentar volver a dónde está el elemento de mayor vulnerabilidad invisible, diría que está en la dialéctica de voluntades absolutistas. Cuando vemos las estrategias de desinformación, hemos podido ver que algunas de estas cosas que se ponían en el Internet desde posibles injerencias extranjeras maliciosas, lo que hemos visto es que eran utilizadas por voluntades absolutistas, dogmáticas, sectarias, de distinto carácter ideológico, que iban desde personas muy radicalizadas en lo que se llama la derecha alternativa americana, el mundo antisistema extremo izquierdista en América Latina, dialécticas anti-europeas más ligadas a intereses, por ejemplo, de Rusia, de Venezuela o de Irán. Un mismo contenido era utilizado por sectores que aparentemente tienen una lucha como si fuera un Juego de Tronos, a no dejar nada más allá de esa fuerza vista en términos medievales, de solo uno puede subsistir. Bueno, eso es lo contrario al pluralismo ideológico, eso es lo contrario al Estado de Derecho democrático. Esa dialéctica de voluntades absolutistas, donde está desde el antisistema nihilista hasta una persona muy, muy extremosa de derecha alternativa a otros intereses. Esto lo hemos visto con los mismos contenidos. Está todo, los estudios de caso más llamativos están también en el informe. Y yo indicaría que tenemos que empezar a aprender a utilizar palabras que nos ayudan a definir todo esto. Yo hablaría esto de las voluntades absolutistas, que requiere mucha explicación, yo intentaría transportarlo y a lo mejor una palabra que nos puede servir es hablar de depredadores del sistema democrático.
y de la necesidad de una democracia sostenible, igual que hablamos de ecosistemas sostenibles, el ecosistema del pluralismo ideológico y del Estado de Derecho también debe ser sostenible. Y yo diría que es el tiempo de demócratas militantes. Y cuando digo demócratas militantes es que no nos ocultemos cuando en el mundo offline o en el mundo online hay quien grita mucho. Que hablemos con tranquilidad, pero que no abandonemos el espacio, porque si no, lo que ocurre es que las espirales de silencio, la sobredimensión, la apariencia de que hay mayoría de voces absolutamente radicalizadas y antidemocráticas puede generar profecías autocumplidas. Así que hay otras cuestiones psicológicas que podríamos ver de cómo se articula ese mecanismo de adicción a la desinformación, que es muy interesante, que tiene que ver con algoritmos, en el que tenemos que trabajar además con las entidades, los grandes proveedores de soluciones en Internet. Y bien, yo terminaría diciendo que la inteligencia colectiva no va a fracasar si hay inteligencia colectiva. Así que la sociedad europea no va a caminar a la desaparición de metas compartidas o a defender intereses comunes. No nos vamos a despistar en ninguna de estas cosas y vamos a canalizar, creo que vamos a aprender a canalizar y que el sistema educativo es clave para educar ciudadanos conscientes de lo que es el juego democrático y de que tenemos que limitar esa parte o ese gen que también llevamos los seres humanos del dogmatismo. Hemos aprendido, gracias a muchos errores en el pasado, a controlar esa parte. Y la educación va a ser muy importante. También tenemos que desarrollar educación en este nuevo paradigma de revolución tecnológica, con lo bueno y con la neutralización de aquello que tiene riesgo. Muchas gracias, Maite. Pues si te parece, vamos a parar aquí porque empieza a haber bastantes preguntillas, tanto por el chat como a través de WhatsApp, que me están llegando a mí y a algunos participantes. Yo sí quería rescatar una cita que te escuché comentar el otro día en una reunión que me encantó, que hace incidencia en lo que acabas de contar, pero que me pareció que estaba muy bien expresada. Maite, decías el otro día, Europa son valores e intereses. Europa es el símbolo del liberalismo, del Estado moderno y de la Ilustración. El corazón de ese Estado de Derecho democrático es el pluralismo ideológico. Necesitamos forjar una democracia militante. Me encantó esto de la democracia militante, que hace alusión a perderle al miedo cuando vemos mucho ruido a nuestro alrededor. Y antes de formularte las primeras preguntas, sí me parece también interesante, Maite, para que las personas que nos están siguiendo lo sepan, que el Parlamento Europeo, a pesar de estar totalmente desarticulado al principio y con los eurodiputados trabajando desde casa, sí conseguimos tener aquel pleno estupendo telemático, a pesar de todas las dificultades, en el que el 17 de abril, en plena pandemia, hubo una resolución del Parlamento Europeo de cómo luchar contra el COVID. Y precisamente si aquel era un pleno en el que estábamos luchando en caliente y en el que de verdad lo que nos preocupaba era cómo solucionar los temas más urgentes de la pandemia, una de las partes a las que se dedicaba esta resolución era hablar de cómo luchar contra la desinformación como una de las tareas más urgentes. La creación a la que has hecho alusión de esa nueva comisión del Parlamento Europeo sobre la interferencia extranjera en los procesos democráticos de la Unión Europea, incluida la desinformación, es una comisión que a mí me llena de esperanza, porque me parece que muchas veces en este Parlamento Europeo, en el que vamos tan deprisa legislando en el día a día y son tantísimos los temas, pararnos a reflexionar, crear una comisión que va a tener un año de duración, si yo no me equivoco, ¿verdad, Maite? Ya tenemos todavía que ver, queda por delante decidir cuáles son los eurodiputados que la van a conformar, creo que van a ser 33, y exactamente la agenda de reuniones que van a tener, pero que sí que me gustaría anticiparos que va a ser una comisión muy importante donde se va a poder de verdad examinar con todo tipo de expertos los efectos que esta desinformación está teniendo en Europa y cómo combatirlos. Y me parece que es un tema súper importante. Hablabas de las narrativas en común y me llegaba una pregunta que están teniendo la desinformación o las noticias falsas en Internet. Me llegaba una pregunta por WhatsApp que me ha parecido muy relevante,
que es que cuáles son, qué elementos tienen en común todas esas narrativas, ¿no? Javier Lesaca, yo le he escuchado, tengo un poco de ventaja porque como he leído alguna de las cosas y he escuchado hablar, hablaba de esa componente anticientífica, de cómo romper la confianza en las instituciones, pero también hablaba de los medios, del racismo, en fin, él hablaba de toda una serie de mensajes o narrativas en común. No sé si tú podrías elaborar un poquito, porque creo que eso será interesante también para las personas que nos están oyendo. Y voy a aglutinar una segunda pregunta que esta sí nos llega a través del chat de Elena Vicente, la Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social, que se pregunta, ¿la transparencia y la información puntual no resultan el mejor escudo para evitar esos ataques contra las instituciones democráticas? Bien, pues vamos a ver. Efectivamente, yo también estoy muy orgullosa de que muy rápidamente el Parlamento Europeo, que tenía a diputados prácticamente todos dispersos en 27 países y confinados, fuimos capaces de activar el Parlamento, de cambiar su agenda y de convertir el Parlamento en una infraestructura política crítica que actuaba sobre lo más importante. Bueno, el 17 de abril ya habíamos realizado todas las comisiones necesarias para poder activar la liquidez de todos los fondos que normalmente no se hubieran podido utilizar o que hubiéramos tardado meses o años en ser utilizados. Y eso con las capacidades limitadas que tienen las instituciones europeas, porque los Estados miembros guardan mucha soberanía y no todo se puede hacer, para hacerlo legalmente hay que cambiar reglas. Así que fue un trabajo extraordinario. Pusimos miles de millones en marcha para las cuestiones más perentorias y cambiamos la agenda. Cambiamos la agenda en función de lo que estaba ocurriendo y seguimos en ello. Y eso yo creo que fue muy importante y con todas las dificultades, un puñado de diputados aquí ayudando a que la parte telemática se pudiera conectar. Bueno, fue un poco una muy humilde épica porque los que realmente se estaban jugando la vida eran nuestros sistemas sanitarios y nuestros sanitarios en concreto. Pero sí, lo hicimos y seguimos en ello. Yo creo que estamos trabajando como nunca hemos trabajado. Nos hemos quitado muchas cosas secundarias. Estamos centrando, yo creo que el 90% de nuestro tiempo en resolver problemas graves, porque esto se tiene que convertir en la solución de los problemas que se han convertido en más graves porque las tendencias se han acentuado. Y estamos en ello. Yo creo que con mucha seriedad, con más rigor que nunca, creo. También hemos discutido mucho, ¿eh? Esto no ha sido tocar el violín. Los grupos han tenido muchas peleas porque Europa es muchas Europas también, muchas sensibilidades, muchos territorios, muchas sensibilidades ideológicas también. Y para llegar a las mayorías que hemos llegado, pues primero, en fin, hemos tenido dialécticas muy serias. Efectivamente, las narrativas anticientíficas son una manera para las estrategias de desinformación de entrada a esos colectivos vulnerables de ser intoxicados. Cuando hay seres humanos que tendencialmente tienden más a creer en conspiranoias que en hechos verificados científicos. No estoy hablando de ciencias sociales, de ciencias, digamos, duras, físicas, matemáticas. Cuando esto ocurre, las estrategias de desinformación hacen una captación a muy largo plazo. Javier Lesaca y yo habíamos hablado de estas estrategias de captación del mundo antivacunas o anticientífico en general hace años. La clave de para qué se hacía la tenemos ahora. Esas personas que han interiorizado verdaderas falsedades desde el punto de vista del mundo de la medicina, de las vacunas, de la ciencia, son carne de cañón para estrategias de desinformación ideológica o política. Y es como si hubiera una plantación en esas estrategias de desinformación. Primero es ver qué personas son susceptibles de eso, qué personas se convierten en adictas
Es muy interesante la cuestión de la adicción a las mentiras, y tiene un tercer componente, que es la manipulación de las emociones, de la parte más irracional que todos nosotros tenemos. La utilización sobre todo de emociones negativas y la canalización de frustraciones o el cultivo de frustraciones, porque a veces nos encontramos a personas que exógenamente les ha sido introducido una especie de obsesión. Alguien se puede sentir víctima de algo que nunca ha sufrido. Y de tema de victimación he podido trabajar y conozco un poco el campo empírico. Así que hay algoritmos que han sido utilizados para detectar nichos de personas susceptibles de después ser utilizadas para otras cosas, para convertirse en soldados con una actividad anormal en redes que dinamizan estrategias que ellos no han creado y de las que no son conscientes, y que pueden, en medio o en el largo plazo, generar enorme daño a sus propias expectativas vitales o las de sus hijos y nietos. Porque, claro, a nosotros no nos interesa nada que la Unión Europea fracase, ni que ninguno de los Estados miembros fracase como Estados de derecho democráticos, con proyectos de prosperidad y de hacer frente a los grandes problemas que a veces se encuentran en las sociedades. Es muy importante tener sociedades fuertes, instituciones fuertes. Bueno, hay personas que no se dan cuenta de que están siendo adoctrinadas para ser utilizadas como soldados de estrategias de otros, que no son las que ellos piensan. Así que la utilización de las emociones, sobre todo la creación de la hostilidad, y esto es uno de los elementos clave. Cuando he hablado de la parte medieval y de Juego de Tronos, es porque estamos hablando de dialécticas en las que no hay cohabitación posible entre distintos. Bueno, eso es lo que en la comisión especial o en lo que vamos a tener que hacer para ser comunidades fuertes, vamos a tener que ir aprendiendo. Lo vamos a hacer. Precisamente, Maite, hay varias preguntas que hacen alusión a esa fortaleza o salud de las democracias como punto clave para luchar contra la desinformación. Mira, tenemos una pregunta de Javier Marzal, de la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho, que te pregunta: ¿no cree que estamos entrando en realidad en una era de postdemocracia? Y la uno a la pregunta de José María Castillejo, de la Asociación de Víctimas de Corrupción Judicial, que alude a que su exposición ha habido una amplia referencia a la libertad de pensamiento como elemento esencial para el fortalecimiento del sistema democrático. Lo ha repetido en varias ocasiones, sin embargo, ha hecho menos veces referencia al Estado de Derecho. En España tenemos un problema con referencia al Estado de Derecho. Hay elementos muy amplios para poner en duda, dice él, la independencia y la imparcialidad de algunos sectores del sistema judicial. ¿Está el Parlamento Europeo lo suficientemente atento al sistema judicial español? Bien, antes se hablaba de la transparencia, y efectivamente la transparencia es importante, y la dación de cuentas también. Los portales de transparencia, las políticas de transparencia, aunque resulte incómodo el contar todo lo que cada uno de nosotros es, tenemos que mostrarlo cuando estamos realizando un trabajo de representación de tantísima gente. La fortaleza está en la transparencia, está en la calidad democrática. Vamos a ver. Necesitamos estándares de juego limpio. O sea, necesitamos que quienes estén más cerca de los líderes políticos no sean quienes más saben de propaganda, sino quienes más saben de historia y de filosofía y de economía. Esto es muy revolucionario. Pero es que necesitamos lo mejor de lo que la Ilustración, de lo que el derecho, las grandes religiones, la parte más positiva de todos los grandes sistemas sociales
para organizar nuestra convivencia y tolerar ampliamente maneras diversas de vivir y ser inclusivos en todo aquello que esté dentro de la ley, sin impunidad. Estos grandes aprendizajes de la historia los tenemos que reaplicar y reinterpretarlos y ponerles, si es necesario, nuevas palabras. Pero tenemos tantas cosas buenas de las que aprender en el caso de la Unión Europea, de los fundadores de la Unión Europea, gente que en los peores momentos, en las grandes crisis, durante la propia Guerra Mundial, eran capaces de pensar en cómo iba a ser esa Unión Europea después de que esos países que la componían se dejaran de matar, o después de que la democracia volviera y no venciera el totalitarismo. Cuando hablamos de posdemocracia o hablamos de posverdad, en realidad vamos a poner las cosas por su nombre. Lo que hablamos es de mentira y de totalitarismo. No le llamemos posdemocracia para aceptar la introducción de ninguna forma autoritaria o iliberal, y cuando digo iliberal no estoy hablando de una tendencia política, sino del elemento de conjunto que tiene el Estado de Derecho democrático, que es la libertad de ideas. ¿Tenemos que pelear? Creo que sí, porque se empiezan a escuchar narrativas que dicen que es mejor un sistema autoritario que un sistema democrático. El sistema democrático tiene que tener calidad. Entonces, lo que tenemos es que ordenar y que los líderes se atrevan a contar a la gente cuáles son esos valores, cuáles son esos intereses y cómo podemos rechazar que aquello que antes era muy poco importante porque era muy extremo y pensábamos, uy, qué chaladura lo que está diciendo esta persona, no quede en el centro del sistema y marque la agenda. Y además marcada la agenda por intereses de debilitar en un mundo multipolar que está reordenando las fichas, que nos deje fuera a los europeos y a nuestros hijos y a nuestros nietos. Precisamente, así que independencia y arbitrariedad. Tenemos que pelear porque no haya arbitrariedad de los poderes públicos, que tienen poderes exorbitantes y tienen que tener controles exorbitantes y comportamientos ejemplares. Y de hecho, hay un libro, ¿Por qué fracasan los países?, de Acemoglu, de los economistas Acemoglu y Robinson, que debemos volver a leer, porque está de plena actualidad. Cuando hay corrupción, y ayer el EPRS del Parlamento Europeo avanzó algunos datos de un estudio que está realizando y dijo que cuando hay corrupción, o sea, se va debilitando la gobernabilidad, la calidad de esa gobernanza democrática, se va bajando el PIB, la cultura de la trampa se extiende, las instituciones se van debilitando, o sea, es un cáncer o un elemento tóxico, realmente es una patología. Y la Comisión Europea y el Parlamento Europeo empiezan en septiembre, ambos, trabajos de generación de un mecanismo para poder prevenir y evaluar cuál es la calidad de nuestros estados de derecho democráticos en todos los Estados miembros. Es algo muy nuevo, es algo que, bueno, está iniciándose y vamos a ver a dónde llegamos, porque la Comisión Europea quiere presentar en diciembre, creo, ese primer mecanismo para ver todas estas cuestiones, para poder ayudar, medir y prevenir que no haya degradaciones de lo que es clave, que es la independencia de los distintos poderes que tiene el Estado, y no confundir Estado con gobierno, y no confundir Estado con partidos políticos, y no confundir gobierno con partidos políticos. Minimizar cualquier clientelismo, cualquier mala práctica o los elementos de meritocracia que requieren las partes técnicas de la gobernanza en nuestras sociedades tan complejas y que requieren conocimientos tan complejos también. Muchas gracias, Maite. Miguel Atanet, el periodista de Radio Línea Europa, ha hecho un par de preguntas que te voy a intentar resumir. Primero se preguntaba por ese papel geoestratégico que tiene Europa y si, siendo ese líder del mundo libre, que todavía referente, que nos estamos quedando casi solos en el resto del mundo, no deberíamos tener una política de exterior y defensa más fuerte, dice él,
para poder intentar imponer de alguna manera ese mundo libre en el resto de las regiones. Y por otro lado, hace una pregunta que me interesa mucho porque entramos aquí, hemos estado hablando de la responsabilidad que tienen gobiernos, que no hay que confundir con partidos o con otros intereses, y no hemos hablado poco todavía, Maite, de la importancia que tienen las empresas que participan en el entorno digital, las empresas de Internet, las plataformas, en toda esta lucha contra la desinformación. Y a raíz de eso, él se preguntaba, él dice, con subvención del Consejo Europeo de Investigación, Philip Howard estudia la propaganda computacional con bots, etc. Los usuarios de las redes tienen que evaluar la información que les llega antes de compartir. ¿Cómo puede el Parlamento Europeo ayudar a la cultura digital? Y yo te añadiría, ¿qué hacemos? Porque yo creo que es muy interesante para que estas plataformas cooperen mejor con nosotros. Papel de plataformas y alfabetización digital. Bien. Bueno, efectivamente, no estamos en el mejor momento de la historia desde el punto de vista de líderes que no sean, en algunas partes del mundo, unos tremendos caraduras. Y eso es un problema. Cuando nos encontramos en demasiadas ocasiones a líderes que creen que están por más allá de las reglas, que se quieren comportar más como dioses del Olimpo que como personas responsables sometidas a todo ese imperio de la ley, pues no tenemos nuestro mejor momento. Sin embargo, yo creo que vamos viendo cada vez más, desde hace 3 años o 4 años, sobre todo en las instituciones europeas, que la mayoría de los Estados miembros y las propias instituciones europeas somos conscientes del valor añadido que tiene lo común, porque los desafíos de nuestro tiempo son transnacionales, son globales, en crimen, en corrupción, en blanqueo de capitales, en tantísimas cosas, en todo lo que tiene que ver el dominio online. Así que estamos intentando aprender eso que dice Borrell del lenguaje del poder y de las cuestiones que Europa necesita desde un punto de vista estratégico, en sanidad, en educación, en tantas cosas. ¿Necesitamos cultura digital? Sí. Necesitamos que cooperen los Estados miembros de una manera más profunda en lo que es defensa y seguridad. Sí. Creo que estamos en ello. Hace 5 años habría sido impensable el tener algunos de los documentos estratégicos que sí tenemos y el embrión de algunas de las colaboraciones de la industria privada y de nuestros estados para no quedarnos a la zaga en respuestas tecnológicas a las amenazas, pero con nuestra visión europea, desde el punto de vista de lo que son los satélites, desde el punto de vista de lo que es la cultura de defensa, desde el punto de vista de lo que va a tener que ser la persecución del crimen transnacional y el cibercrimen, el laboratorio que se ha creado en Europol. Pero claro, necesita inversión. La desinformación tiene inversión. Para hacerle frente necesitamos inversión. La democracia en el siglo XXI necesita inversión en cuestiones que dan a sus instituciones solidez y en defenderse de amenazas de seguridad y de libertad es clarísimo. Tenemos que invertir. Y en eso, claro, no podemos ser egoístas. O sea que vamos a ver con los presupuestos que finalmente el Parlamento deberá aprobar, a ver qué ocurre con los Estados miembros. Tienen que pensar a largo y tienen que pensar de manera muy amplia de esos intereses comunes y dónde tenemos también que invertir, que antes no invertíamos porque esos elementos, ese paradigma todavía no existía, ahora existe. Muy bien. De hecho, estaba pensando cuando estabas hablando, Maite, en que a veces lo que más cuesta de conseguir convencer esa financiación para luchar contra la desinformación es no solo la oscuridad de quién está detrás de ese combate,
no solo el ruido que se genera, sino la falta de claridad sobre cuáles son las intenciones que tienen. Porque cuando vemos, por ejemplo, campañas antivacunas que antes comentabas, ¿no? que habíais estado estudiando con Javier Lesaca, de hecho en el 2016 y en el 2017 está demostrado que el número de enfermos de sarampión se triplicó como consecuencia de esas campañas antivacunas, no acabamos de entender la intencionalidad real que puede tener una campaña de desinformación en un espacio como Estados Unidos o como Europa contra las vacunas, porque no me puedo imaginar que el interés económico, financiero o político que haya detrás sea que haya más infectados de sarampión. Tiene que haber otra finalidad detrás y esa es un poco la dificultad que hay que desentrañar en la lucha contra la desinformación, en mi opinión. Tenemos una pregunta de Nacho Hernández, CEPAIN, Convivencia y Cohesión Social, que dice: me gustaría saber si la Comisión del Parlamento Europeo se centrará en abordar la desinformación que afecta a la estructura del sistema democrático o si también abarcará cuestiones más sociales como la xenofobia o el racismo, que favorecen la discriminación. Y al hilo de eso, a mí me gustaría mencionar simplemente que esta mañana acababa, justo antes de conectarnos, de leer en el periódico un titular enorme en El País, en la portada, que dice: las grandes marcas se retiran de Facebook por no poner coto al odio. Estamos ya ante un caso en el que son las empresas, como Unilever, como Coca-Cola, como muchas otras, las que están decidiendo retirarse de Facebook precisamente por un tema de racismo. Maite, no sé qué opinas tú. Bueno, pues que el ecosistema está dañado, que hay efectivamente muchísimos discursos de odio, enmascarados o no, que cuando yo he hablado de la defensa del sistema democrático no estaba hablando de que alguien de narrativas únicamente sobre instituciones, no, para nada. Es que cuando hay discriminación o discursos xenofóbicos, racistas, de intolerancia política, contrarios a la inmigración, cuando cualquier tema se utiliza para generar hostilidad hacia uno o varios colectivos, eso es lo que está ahora dando el sistema democrático. Porque hay gente que va convirtiendo esas microideologías patológicas en su manera de sentirse y de identificarse socialmente. Y eso daña el sistema democrático. Esos odios propagados son el cáncer. O sea que, claro, por supuesto, es que la mayoría de la gente no está hablando de los padres fundadores de la Revolución Francesa. No. O sea, la mayoría de esas estrategias son muy concretas. Son teorías conspiranoicas del tipo que sea. Primero son anticientíficas y luego ya vienen todas las demás. ¿Dónde puede estar ese prejuicio oculto que todos llevamos dentro y cómo lo exploto convenientemente? Y en cada sociedad, en cada momento, tiene peculiaridades, pero el elemento de fondo es este. Es generar gente dispuesta a ver con hostilidad al resto. O sea, gente que estamos acostumbrados a convivir teniendo ideas distintas y que no vamos por la vida diciéndole al otro: a ti no te hablo porque piensas distinto que yo. Bueno, esa maleducación que genera las estrategias de desinformación atacan a la democracia porque lo que están atacando es una manera de pensar con convivencia, una manera tolerante de entender ideas muy distintas. Incluso no nos gustan nada, pero que son legales. Pero cuando uno dice: no me gusta nada cómo piensa este amigo mío, pero es mi amigo porque tiene buenísimos valores, y esa manera concreta de pensar en una cosa no hace que no exista la posibilidad ni de que hagamos negocios, ni de que nos podamos matrimoniar o casar o no, o tener, yo qué sé, el tipo de relación que cada cual quiera tener. ¿Se me entiende? Esto es lo importante. El gran problema está en el veneno que entra en los cerebros y en los corazones. O sea, ese es el elemento clave que está detrás de las grandes estrategias de desinformación. El generar ciudadanos que ya no se consideran personas que van a convivir en la diversidad de lo que somos, las sociedades abiertas, las sociedades plurales, las sociedades democráticas. Y para eso hay todo tipo de excusas. Todas, las que uno se puede imaginar. Es una larga lista. Y en cuanto a la educación,
el sistema educativo tiene que abordar desde las primeras fases de la educación, y las familias también, la cuestión de la adicción a los productos tecnológicos, uno, y porque es una adicción barata, es una adicción que puede ser muy destructiva de todo, también del talento y de la excelencia desde el punto de vista de lo que se quiera. Y resolver desde pequeños algo que en algunos de nuestros colegios se desarrolla, que tiene que ver con la resolución de conflictos. Los niños que aprenden desde muy pequeños a tener un ecosistema limpio del debate y de manejar sus conflictos, que todos tenemos conflictos y líos, están mucho más preparados para ser ciudadanos del siglo XXI. Y pensemos que tener esas capacidades son las que de verdad les van a hacer libres, porque las personas que caen en estrategias de desinformación son esclavos de sus estrategas, se llamen como se llamen. El otro día Javier Lesaca, cuando desgranaba un poquito esas narrativas comunes, Maite, él hablaba de esa componente anticientífica, como los movimientos antivacunas o los extraterrestres. También hablaba de narrativas para romper la confianza en las instituciones públicas, es algo que ya hemos estado hablando mucho esta mañana, para que perdiéramos también la confianza en los medios de comunicación, que se están comprados, que si hay grupos de poder contrapuestos, sí. Minar esa confianza entre medios que hasta ahora han sido fuente de información fidedigna, el racismo como otro tema común, otra narrativa común, y luego hablaba uno que yo creo que ejemplifica muy bien la desinformación que hay en Europa en los ataques contra la Unión Europea, que es cualquier cosa que sirva para romper, decía él, Javier Lesaca, la cohesión social, la misoginia contra la mujer, los movimientos LGTBI, los anticatólicos, los islamófobos, la xenofobia. Y yo me pregunto si esto puede darnos una pista de cuáles pueden ser los actores que hay detrás de la promoción de esta desinformación, si podemos estar hablando de gente que está interesada en la polarización de opiniones de la sociedad y en los movimientos, ya sea de extrema izquierda o de extrema derecha, para acabar ganando votos. Entonces, ¿qué vínculo puede haber de todas estas narrativas con los partidos que han ido irrumpiendo en la Unión Europea en los últimos años, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, que, como tú bien decías al principio, está demostrado en el informe de Javier Lesaca que se retroalimentan, que no por ser el argumento de uno deja de ser el argumento de otro, sino que los dos lo multiplican porque va en interés de ambos extremos. Y sobre los actores, ¿quién realmente puede estar detrás? Tú comentabas que la mayoría viene de fuera, pero también se comentó el otro día que hasta un 40% se produce dentro de la Unión Europea, ¿verdad, Maite? Sí. ¿Quiénes son esos actores? Bueno, hay incluso algo que es muy interesante, y es que hemos hablado de que esas estrategias de desinformación pueden crecer si hay ambivalencia, si están como cubiertas con otras excusas, si no conocemos su juego, si no encontramos la línea que va desde poner en el ambiente ciertos productos, el tener una serie de plataformas que puedan servir para su difusión y luego tener esos soldados que profusamente utilizan una parte importante de su tiempo, muchas veces no pagados, aparte de los bots, para que eso se convierta en algo que haga el ecosistema lleno de charcos, que uno no puede pisar el espacio sin encontrarse un mensaje hostil, de odio, de rabia, terrible, ¿no? Bueno, la hostilidad contra aquellos que cuentan lo que está pasando es también uno de los elementos fundamentales, porque con luz y taquígrafos es cuando nosotros podemos empezar a desvelar el fondo de esta tramoya. O sea, los hechos nos están ayudando y nos van a ayudar muchísimo más a minimizar estas estructuras maliciosas de juego o de juego ideológico, de crimen, de lo que sea. Efectivamente, los medios de comunicación, que son fundamentales en la democracia, son en este momento más vulnerables que en otro tiempo por la transformación de nuestros paradigmas sociales y de la digitalización. Y precisamente por eso son atacados, porque si no existen hechos verificados, veraces, calidad desde el punto de vista incluso del manejo de los sesgos ideológicos, porque los grandes medios de comunicación sabemos
que tienen sesgos ideológicos no los suelen ocultar. Por tanto, uno sabe. Pero cuando hay otro tipo de medios que ni verifican, están generando pura propaganda y además enmascaran lo que son en realidad, claro, les interesa muchísimo que los medios de comunicación, de los que sí sabemos quiénes son, estén deslegitimados, porque ahí es donde ellos tienen la posibilidad de crecimiento además barato, con lo cual pueden hacer una enorme competencia desleal desde el punto de vista de los usuarios y hacerlos desaparecer. Y claro, si desaparecen los medios de comunicación en las sociedades democráticas, yo no creo que las sociedades democráticas pudieran tener futuro. Así que es súper importante también que abordemos todo lo que se refiere a cómo deben funcionar los medios de comunicación en este siglo XXI que se está transformando. Efectivamente, el racismo, la misoginia, la porafobia, el anticatolicismo, el anticristianismo, el ataque a las opciones sexuales libres y legítimas, la islamofobia, en fin, el capítulo es larguísimo. Y además se encuentran nuevos nichos. Pero detrás de esos capítulos está la polarización, por supuesto, pero está el entender la sociedad ya como una sociedad de lobos, de tribus. Y eso es justo lo que en los últimos, no sé, 4.000 años o 10.000 años hemos aprendido a ir superando, gracias a grandes herramientas como son la historia, la filosofía, el derecho, las religiones en sus mejores momentos cuando no son infiltradas también por tendencias de fundamentalismo, lógicamente. Y hablamos de que hay injerencia demostrada, algunos de los estudios de la Comisión Europea así lo indician y lo indican, y está la cuestión de las corrientes, digamos, populistas. Las corrientes populistas pueden ser de extrema derecha, de extrema izquierda, etnonacionalistas, bueno, hay anticapitalistas, nihilistas, anarquistas, bueno, hay varios tipos. ¿Qué tienen en común todas ellas? ¿Por qué polarizan y les gusta polarizar? Porque están jugando a Juego de Tronos, porque no creen en que se pueda ser distinto de lo que ellos son. Entonces, primero, el primer enemigo común que tienen todos ellos somos los demócratas, porque creemos en el pluralismo ideológico, les parecemos unos, en fin, les parecemos un horror. Las libertades de los demás, ¿qué es eso? ¿Qué hay que imponer? Disimulan. Entonces, lo primero que atacan son las instituciones democráticas, los líderes más democráticos y aquellos que tienen una mayor conciencia del juego matizado, que es el juego político y el juego en general en la vida, que es hay que dejar vivir a los demás y no ser autoritarios. Y lo enmascaran. Entonces sí, hay un oportunismo, este tipo de estructuras ha generado, y en eso los partidos que son más reaccionarios, más antiguos, más de tribu, que pueden parecerse incluso más a aquellas peores tendencias del siglo XX en los años 30, lo que más puede encajar con ese mundo autoritario de no creer en las democracias que nos han traído tantos años de paz y de prosperidad, es precisamente ese tipo de aproximación. Son muy antiguos, pero han sido muy modernos en la utilización de las redes. Pero es que en el siglo XX, las grandes corrientes totalitarias, ahora las vemos antiguas, pero fueron muy modernas en la utilización de sus medios entonces, de difusión y de publicidad y propaganda. O sea que son muy antiguos, el mensaje es tribal, el mensaje es terrible, porque al final, cuando ese tipo de tendencias políticas llega al poder, o sea, no hace más que eliminar la dignidad de los demás y luego a depurarse entre ellos mismos también, pero son modernos. Han sabido ver algunos de estos oportunistas, algunas de estas corrientes ideológicas han visto la oportunidad, la han aprovechado, mientras los demás, claro, no estábamos en eso porque no estábamos pensando en hacer publicidad y propaganda, sino estábamos pensando en jugar con unas reglas de juego que dan oportunidad a todo el mundo y que dan estabilidad a las sociedades y que le dan libertades compartidas.
con errores, con defectos, con corrupción, con la actuación de la justicia, o sea, con un sistema que sabe cómo los seres humanos somos para hacer pesos y contrapesos. Han sido modernos, pero nos hemos dado cuenta. Así que vamos a ponernos a ello. En ello estamos, Maite. Se nos acaba el tiempo, son la 1, pero no quiero dejar de hacerte una última pregunta que nos ha entrado en el chat de José María Castillejo, y ya con esta tendremos que cerrar. Él se pregunta, José María Castillejo es de la Asociación de Víctimas de Corrupción Judicial, y él dice, en algunas estrategias de desinformación se pueden percibir detrás intereses económicos, que lo que persigue es la desestabilización de las sociedades para fomentar la especulación y ampliar beneficios de los especuladores en los sistemas financieros. ¿Qué opinión le merece y si hay forma de controlarlo? Bien. Yo he podido conocer algún caso de interés económico de competencia desleal, pero a muy pequeña escala. Vamos a ver. El delito siempre intenta ver cuáles son las oportunidades nuevas que los sistemas ofrecen. Esto es así. Una convulsión tecnológica permite nuevas oportunidades para lo bueno y para lo malo. Y quien tiene un interés de sacar provecho maliciosamente de las nuevas reglas que existen o de las nuevas realidades, que todavía a lo mejor no están completamente reguladas, porque Internet no surgió de lo público, surgió en el ámbito privado y por eso también nos está poniendo a prueba todas las capacidades voluntarias o normativas que debemos tener para conseguir ese ecosistema limpio, ¿verdad? Es una de las preguntas también que se había hecho. Es más difícil, porque es como si fuera el oeste americano. Ahora tenemos que ir poniendo leyes, ¿no? Pero esas leyes, por otra parte, deben hacerse sobre realidades existentes y sobre algunos derechos también adquiridos, sobre realidades complejas que en parte sí que están reguladas por derechos. O sea, tenemos que darle muchas vueltas para hacerlo muy bien. Claro, mientras nosotros estamos dándole vueltas a cómo hacer bien esto, hay otros que están pensando, mientras aquí haya boquetes, vamos a cometer delitos y vamos a enriquecernos. Y siempre ha habido gente en los momentos de oportunidad o en convulsiones o en momentos como las pandemias, pues, en fin, hacen su agosto, intentan hacer su agosto. Europol ha hecho muchísimo trabajo durante la pandemia por el incremento de crímenes transnacionales, de ciberdelitos, de graves estafas. Bueno, los Estados miembros, algunos de ellos, si no son todos, han sufrido estafas, como bien sabemos, y podemos hacerle frente. El caso de intereses económicos, especulaciones financieras de largo alcance, yo no lo desconozco, pero hipotéticamente o teóricamente es algo que también tenemos que impedir, porque un solo crimen de esta naturaleza podría arrastrar países. O sea que tenemos que evitarlo. Importante es, Maite, y con esto ya tenemos que cerrar porque se nos acaba la hora, esa diferencia también entre esa línea roja tan importante para la democracia como es proteger la libertad de expresión sin acabar convirtiéndonos también en un ministerio de la verdad. Es algo que tú comentabas el otro día y que a mí me parece muy importante, ¿no? Tenemos un nuevo papel, el Parlamento Europeo, intentando combatir contra esas fake news y esa desinformación, ha hecho todo lo posible para cooperar con Estados miembros, para establecer una guía de buenas prácticas con las plataformas online, para que los periodistas se eduquen en esa búsqueda de la verdad y ha surgido ese papel últimamente de la formación de fact-checkers, que son los que te dicen, en teoría, los que establecen lo que es correcto y lo que no, y los que destapan esa desinformación. Pero a veces tenemos el problema o la pregunta de quién controla a los fact-checkers cuando los fact-checkers acaban perteneciendo a un medio de comunicación que solo destapa desinformación que proviene o errores que provienen de otros medios, etcétera, etcétera. Entonces, 30 segundos, Maite, para que me acabes de dar esa última reflexión que me parece a mí tan importante de qué papel puede jugar la Unión Europea a grandes rasgos para luchar por que la verdad se defienda sin acabar convirtiéndonos nosotros en ese ministerio de la verdad. La amenaza es multifactorial, la respuesta es multifactorial, no toda es
normativa, hay una parte social, hay una parte política, hay una parte institucional, hay una parte de educación. Hay muchas cosas que tenemos que desarrollar sobre un análisis racional y muy respetuoso con cómo transportamos todo lo que teníamos de derechos fundamentales en el siglo XX, quede perfectamente alineado en el siglo XXI y ante las nuevas realidades y ante los nuevos desafíos. Y dos, efectivamente, cada una de las instituciones que creamos ante los problemas, que van a tener más o menos permanencia en el tiempo, depende, como es el tema de los fact-checkers, si mientras estén, si es que son necesarios mucho tiempo, vamos a ver, porque también dependerá mucho de estructura de medios, dependerá de muchas cosas, deben ser neutrales y deben parecerlo, deben ser percibidos como neutrales también. Porque si no, volvemos a replicar la cuestión de los sesgos ideológicos como ministerios de la verdad. No. Pues tenemos un trabajo, diría que apasionante, porque tenemos que dejarles el Estado de Derecho como un jardín, porque ahora está con mucha zarza. Bueno, pues para poder hacer todo eso y para que nuestras sociedades y nuestros ecosistemas de vida sean también oxigenados, pues tenemos mucho trabajo por delante, pero hemos empezado a hacerlo, eso es lo importante. Siempre pasa así. Los seres humanos tenemos nuevos problemas y los enfrentamos. Y en general, pues yo creo que la historia de la Unión Europea es la de enfrentarse a grandes, grandes problemas, grandes catástrofes y de tirar para adelante. Muy bien, Maite, pues con esas palabras nos quedamos, tenemos que cerrar ya. Os agradezco de verdad a todas las personas que os habéis conectado al chat, que ha estado muy intenso con un montón de preguntas. Os recuerdo que mi compañera ha dejado el link o el QR a ese informe de Javier Lesaca precisamente en el chat para que os lo podáis descargar. Y no me queda más que agradecerte, Maite, una vez más tu disposición, tu lucha, tu esfuerzo por un tema tan importante y tan pertinente para la defensa de la democracia, que al final es para lo que estamos en el Parlamento Europeo, ¿no? Es un poco el último core business que aparece cuando hacemos un poco de reflexión sobre el objetivo de la institución. Así que gracias, Maite, como siempre. Muchas gracias. Hasta pronto.